Welcome to this session. We've come to Friday morning. Bienvenidos a esta sesión del viernes por la mañana. So this is the fifth day of our intensive apostolic training school in Charlotte Tumba. Este es nuestro quinto día en la escuela apostólica intensiva que estamos realizando en Tubumba. And for the primary session each day we're doing a bilingual presentation Y cada presentación en la mañana lo hacemos de manera bilingüe, because we're trusting that these videos and CDs will reach many nations. porque confiamos en que estos DVDs y CDs alcancen a todas las naciones. And we especially greet the Spanish-speaking brethren today. Y especialmente saludamos a los hermanos de habla española en esta mañana. You are most welcome Sean bienvenidos. to be part of this great apostolic restoration. Sean parte de esta gran restauración apostólica. That the head of the church himself, the Apostle Jesus, Porque la cabeza misma de la iglesia, el mismo Señor Jesús, is bringing to pass. está permitiendo que esto suceda. Amen? Amén. So during the week we've touched on things like the tabernacle pattern, Durante la semana hemos estado tratando temas como el tabernáculo and in doing that we briefly introduced the feasts of Israel. y haciéndolo introdujimos de manera breve las fiestas de Israel. But I fear that many brethren throughout the world have not been taught concerning the feasts. Pero temo que muchos de los hermanos alrededor del mundo no han sido enseñados convenientemente acerca de este tema. When God gave the, quote, the law to Moses, Cuando el Señor entregó la ley a Moisés, there were three important components. había tres componentes importantes. Number one was the law. So number one is the law. El número uno e importante fue la ley. And so the law refers to the commandments, Así que la ley se refiere a los mandamientos, God's instructions. las instrucciones de Dios. And why did he give us those commandments? ¿Y para qué nos dio estos mandamientos? So that we would know how to love God and love our neighbor. Para que supiéramos cómo deberíamos amar a Dios y a nuestros prójimos. So when you think about it, Así que cuando usted piensa acerca de the eso, first four of the 10 commandments el versículo 4 de los mandamientos tell us how to love God. nos enseña cómo adorar a Dios. And the second six of the 10 commandments Y la otra mitad nos enseña cómo amar tell us how to love our neighbor. al prójimo. The second thing that God gave to Moses El segundo elemento que Dios entregó a Moisés was the tabernacle. fue el tabernáculo. And the tabernacle was a type and shadow Y el tabernáculo era un tipo y sombra of that which was to come, de lo que sucedería even the Messiah Jesus. aún el mismo Señor Jesús. And so the tabernacle really Así que el tabernáculo realmente is showing us the way of worship, nos muestra la manera de cómo debemos adorar, the way of coming to God in spirit and truth. la manera de llegar al Señor en espíritu y en verdad. So we can put John 4:24 there as a reference. Juan 4:24 es la referencia. The third component that God gave to Moses El tercer componente que el Señor entregó a Moisés to equip the people of God para equipar al pueblo de Dios, to both comprehend and apprehend God's purposes para que comprendieran y aprendieran los propósitos de Dios, were the feasts of the Lord. We'll call them the feasts of Jehovah, the feasts of the Lord. la fiesta de Jehová, la fiesta del Señor. Yeah, capitals, no, referring to Yahweh. The feasts of the Lord. So in English we're writing that in capital letters, but we know we're referring to the name of God, Jehovah. En inglés acostumbramos a utilizar el nombre la palabra Señor en mayúsculas para referirnos a Jehová. And so today we want to show you a brief summary understanding of the feasts. Así que en esta mañana queremos demostrarles a ustedes de una manera breve y ejemplar lo que significan estas fiestas. And specifically bring you to the Day of Atonement. Y especialmente lo que concierne al día de la expiación. So the feasts are summarized in three major feasts. Entonces, tenemos que las fiestas están establecidas en tres fiestas principales. So number Roman numeral 1 is La Passover. número uno es la de Passover. la Pascha. Pascua. Yeah. And it had three components. Y tiene tres componentes. So just put a little bracket there for three. There's Ya se lo there was sabe en the español Passover mejor que day, yo. the 7 days of unleavened bread,
Constaba se celebraba después de la celebración, 7 días después de los panes sin levadura and there was the day of first fruits. y el día de las primicias. And the day of first fruits. Now, we haven't got time to explain that today, No tenemos tiempo para explicar eso hoy. any more than to say Nada más diferente que de decir that Passover was fulfilled through Jesus Christ offering himself on the cross, que la Pascua se completó cuando Jesús se entregó a sí mismo en la cruz, going into hell bajó al infierno to totally deal with all sin and the power of sin, y trató con los pecadores que se encontraban allí, and rising on the third day as the first fruits of them that would rise from the dead. resucitando al tercer día como primicia de la resurrección de entre los muertos. Amen. And so the fulfillment of Passover in the life of the believer Así que el cumplimiento de la Pascua en la vida del creyente is our salvation experience, es nuestra experiencia de salvación and including passing through baptism. e incluye el paso por el bautismo. Because it's through baptism that we are raised with Christ. Porque a través del bautismo es como somos resucitados con Cristo. So Jesus put it simply in Mark 16:16. Así que Jesús lo muestra muy simplemente en Marcos 16:16. He who believes and is baptized will be saved. Aquel que crea y sea bautizado será salvo. Amen. Amén. The second of the three feasts is called weeks. Entonces, tenemos que la segunda de las fiestas que encontramos es la fiesta de las semanas, But called Pentecost in the New Testament. la cual es llamada Pentecostés en el Nuevo Testamento. So we just get to this quickly. The second feast is Pentecost, Así que la segunda fiesta es la fiesta de Pentecostés. called the Feast of Weeks in the Hebrew, En hebreos es llamado la fiesta de las semanas, because it was to be 7 weeks plus 1 day exactly from the time of the first fruits until the day of Pentecost. porque exactamente transcurrían 7 semanas y un día después de la fiesta de los primeros frutos, o sea, de las And so primicias. Pentecost it refers to the giving of the law at Mount Sinai. O sea, que se refería a lo que se había dado al Señor en el monte de Moria. If you read your Bible carefully, Y si ustedes, por ejemplo, leen la Biblia cuidadosamente, you'll find in the book of Exodus chapter 19 verse 1, en el the book of Exodus 19 verse 1, en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 1, that in the third month, que en el tercer mes, after they'd left Egypt through the deliverance of the Passover, después que salieron de Egipto durante la fiesta de Pascua, that they came into the wilderness of Sinai. que llegaron al desierto. Give it a pen, please. Que llegaron. The years. They came into the wilderness of Sinai, and that's ¿Qué? where they received the law. Que llegaron al desierto de Sinaí y allí fueron donde recibieron precisamente la ley. So they were meant to remember that every year from then on. Desde entonces tenían que recordar ese suceso en adelante. And so how was the Feast of Pentecost fulfilled? Entonces, ¿cómo se llevó a cabo cumplió la fiesta de Pentecostés? 50 days after Jesus rose from the dead, 50 días después que Jesús resucitó de la muerte, having ascended back into heaven, después de haber ascendido al cielo, he sent the Holy Spirit. Él envió el Espíritu Santo. So the coming of the Holy Spirit on the day of Pentecost is the fulfillment of this feast. Así que la llegada del Espíritu Santo a la tierra es el cumplimiento de esta fiesta. And how is that feast fulfilled in your life, your experience? Entonces, ¿cómo se cumple esa fiesta en su vida personal, en su vida particular? By receiving the Holy Spirit, Mediante el recibimiento del Espíritu Santo. by being baptized in the Holy Spirit. Por el hecho de ser bautizado en el Espíritu Santo. Now it's interesting for us to note Es muy interesante que nosotros sepamos that these two feasts were linked together at the beginning, at the first harvest of the year. que estas fiestas se celebran juntas en la primera cosecha del año.
Because the day of first fruits here Porque el día de las primicias aquí was when a young man was sent out into the field to find the ripest sheaf of grain. Porque era cuando se daba cuando el joven de la familia era enviado al campo para que localizara el primer fruto en la So, cosecha. in other words, the cereal harvest was ready to begin. En otras palabras, la cosecha de cereal ya estaba lista para ser recogida. And that grain, that sheaf was waved before the Lord as a wave offering, signifying resurrection. Y esa espiga entonces era batida delante del Señor para significar resurrección. And then for the next 7 weeks, Y entonces luego, posteriormente a las 7 semanas, that was the time of manually doing the harvest. entonces era cuando manualmente se recogía la cosecha. And by the time Pentecost came, 7 weeks later, Así, 7 semanas después, cuando llegaba la fiesta de Pentecostés, that harvest is complete and Pentecost is celebrating entonces that. la cosecha estaba totalmente recogida, la fiesta se cumplía. So the first 2 feasts are linked together Así que, in the harvest season. así que las dos primeras fiestas están vinculadas, están muy juntas en su celebración. And so the first church was born through those 2 feasts being fulfilled by Jesus. Amen. Entonces, la iglesia realmente tuvo su nacimiento mediante el cumplimiento de estas dos fiestas. And in our experience, it can be the same. Entonces, nuestra experiencia personal también puede ser lo mismo. Even though we live in days of restoration, Aunque vivamos en los días de restauración, where we might have been born again as a child, tenemos que nacer de nuevo como niño, got baptized as a young adult, no bautizar a la edad adulta and filled with the Holy Spirit sometime later. y ser lleno del Espíritu Santo unos días después. But scripturally speaking, Pero escrituralmente hablando, the testimony of the book of Acts is el testimonio del libro de los Hechos dice that a person can repent and believe, que la persona puede arrepentirse y creer, be baptized in water and receive the Holy Spirit ser bautizado en agua y recibir el Espíritu Santo on the same day. al mismo día. Amen. Amen. So even in the life of a new believer today, these 2 feasts can give that fulfillment immediately. Aún en la vida del creyente actual puede suceder eso mismo al mismo tiempo. Una vez cree, se bautiza y recibe el Espíritu Santo. Hallelujah. Aleluya. Don't you like that Spanish preaching, eh? ¿No le gusta esa predicación en español? So the third feast then Entonces la tercera fiesta is called Tabernacles. es llamada fiesta de los tabernáculos. And it was not to take place until the 7th month. Y no podía celebrarse, no debía celebrarse sino hasta el séptimo mes. So there's 4 months between Pentecost and Tabernacles. Así que hay 4 meses entre Pentecostés y tabernáculos. And see, 4 to 5 months is the growing season of crops. Por lo tanto, los 4 o 5 meses restantes son aquellos en el que se produce el crecimiento. So Tabernacles also refers to another harvest. Así que el tabernáculo también se refiere a otra cosecha. It was the harvest of the olive and the grape, Es la cosecha del olivo the fruit harvest. y del aceite, esa es la verdadera cosecha. And what do we get from olives? ¿Y qué sacamos What do we get? del olivo? What do we get from grapes? ¿Qué New wine, yes. y de la uva, ¿qué recibimos? So El there were vino, 3 parts. aceite y vino. There were 3 parts of this feast as well. También esta fiesta estaba constituida por 3 So partes. Passover was in the first month, Así que la Pascua era en el primer mes, beginning on the 14th day. y comenzaba en el 14º día. Pentecost was in the 3rd month. Pentecostés era en el tercer mes. And then the Feast of Tabernacles Y luego la fiesta de los tabernáculos begins on the first day of the 7th month comenzaba el primer día del séptimo mes. with the first part of this feast, which is called the blowing of trumpets. Con la primera parte, la cual era el sonido de las trompetas. So just over on the right-hand side of the board, Janet will put up this scripture reference, just Leviticus chapter 23. Leviticus chapter 23. Levíticos capítulo 23. Because that whole chapter is an outline to the feast. Porque este es simplemente la presentación de estas fiestas. So I commend that to you, Así que les pido a ustedes that you take the time to study that chapter of scripture, que estudien esa parte de la escritura, ese capítulo, so it becomes clear in your understanding how these feasts took place each year.
para que se den cuenta cómo se realizaban estas fiestas cada año. So on the first day of the seventh month, Así que la primera parte de estos 7 meses, the trumpets were to be blown all over Israel. las trompetas se sonaban a través de todo Aleluya. Israel. Much better than that. Mejor que eso. Oh, Bel Roberto. No se puede, en español también es lo mismo, me imagino. Stirred up something. Cualquier cosa cayó por ahí. Amen. So, the blowing of trumpets was to alert Israel, all of Israel, every man of Israel, that it's time to get ready to come to the Day of Atonement. Este sonar de la trompeta ponía de presente a todos los varones de Israel que se preparasen para que estuvieran listos y recibir el día de expiación. Because there was 10 days from, it was on the 10th day of the month, the Day of Atonement. Porque era en el tercer mes, en el 10º mes. In Hebrew today, this day is called Yom, Y-O-M, Kippur. Yom Kippur. En el día de hoy, el pueblo hebreo llama a esta fiesta el Yom Kippur. And so in the Jewish calendar today, this is the holiest day of the year in Israel. Así que en el calendario judío de la época moderna, este es el día sagrado de ellos, el Yom Kippur. And one of the wars against Israel was actually instigated on that day when they thought everyone in Israel would be asleep. Y precisamente se celebraba de esa manera porque suponían que el pueblo de Israel se iba a encontrar dormido. But God was not asleep. Pero Dios no dormía. And I believe that was what we call the Six-Day War. Y por eso es que creo que él lo llama el sexto día, la Israel guerra del sexto día. was able to respond in an enormous way and defeat all their enemies in 6 days. Could you believe that? Y fíjense que cómo el pueblo de Israel pudo haber vencido a sus enemigos en 6 días. So Cuán increíble es eso. Don't mess with Israel on this day, okay? No te metas con Israel en estos días, oye. But this is the day prophetically Pero este that es el día God is bringing his proféticamente people to. God is bringing his people to that que- day now. En la cual el Señor está trayendo a su pueblo And I'm talking hacia él about the new Israel, para establecer el nuevo the Israel, spiritual body of Christ. el cuerpo espiritual de Cristo. So we're going to tell you more about this day in a moment. So Más that was tarde on les the diré 10th acerca day. de esto. Yes, and number C then is the feast itself, the Feast of Tabernacles. Y el siguiente punto, el punto B, es realmente el día de la fiesta misma, el día de expiación. And so on the 10º fifth- día, The feast itself began on the 15th day of the month, and for 7 days, y la fiesta de los comenzaban realmente con los tabernáculos en el 7º día, the people were to go outside of their houses and dwell in temporary booths. y lo hacían el 15º día del mes, y moraban temporalmente And this, en tiendas. and this was the way that they were to remember and celebrate where they were and where they'd come from. Para que recordasen dónde estaban y de dónde habían venido antes. And then this was for 7 days, En el 7º día. and then the 8th day was the high day of the feast. Entonces, el 8º día era realmente la cumbre de la celebración. And that's the day that Jesus that is referred to in John chapter 7 verse 37. Y ese es al versículo en que se refiere, al capítulo que se refiere, el hecho que se refiere Jesús en Juan 7:37. When Jesus stood up in the temple precincts and said, Cuando Jesús, estando en el templo, se levantó y dijo, "If anyone is thirsty, si alguien tiene sed, let him come to me and drink." venga y beba de mí. And then in verse 38 he said, Y en el versículo 38 dice, "Those who believe in me, aquellos que crean en mí, out of their innermost being shall flow rivers of living dentro de water." ellos, dentro de sí mismos, fluirá agua. So in verse 37 Jesus is announcing that there's drink for all the thirsty of the world. En el versículo 37 él se está llamando a todos los sedientos del mundo. And he's also announcing prophetically Y anuncia también de manera profética, that drink will be given out of the belly of believers. así que de esa agua saldrá del interior de los creyentes. Jesus will give drink to the thirsty Jesús dará agua de beber a los sedientos, through those who are believers, a través de aquellos que crean, who've come to this time and place of maturity in the Feast of Tabernacles. aquellos que lleguen a la madurez en la fiesta de los tabernáculos. So Jesus is prophesying the fulfillment of this feast
in the church, in the outworking of church history. Así que Jesús está profetizando el cumplimiento de esta situación en la iglesia misma. So that's a great subject to preach and teach about. Este es un tema interesantísimo para predicar y para enseñar. So let me go back to the beginning again Permítame regresar al principio and tell you that the third thing that God gave to Moses were these feasts. y decirles que la tercera cosa que Dios le entregó a Moisés fueron las fiestas. And while all these feasts had a very practical outworking in the life of Israel, Y todas estas fiestas tenían algo práctico en la vida cotidiana de Israel and historical outworking, y también a nivel histórico. but they're more than that. Pero más que eso, They're actually God's prophetic calendar era el calendario profético de Jesús, de Dios, that reveal to us El God's cual nos- eternal purpose. el cual nos revela el eterno propósito de Dios. Uh-huh. So we haven't got time to address that bigger prophetic picture today. Así no tenemos tiempo para describir este cuadro inmenso profético. ENDAR. It's not the kitchen tool. Okay, calendar. So the feasts are God's prophetic calendar, Así que las fiestas son el calendario profético de Dios, prophesying great fulfillment to come. Amen? profetizando el gran cumplimiento de ello. Now the feast of Passover Así que la fiesta de Pascua has been fulfilled in Christ fue completada en Cristo and in the life of the believer when we are saved, including baptism. y en la vida del creyente, en la cual incluye el bautismo. The feast of Pentecost has been fulfilled La fiesta de Pentecostés se ha completado in the coming of the Holy Spirit en la llegada del Espíritu Santo and is fulfilled in your life y se cumple en su vida when you are filled with and receive the Holy Spirit. cuando recibe y es lleno del Espíritu Santo. Amen? Amén. But what about the Feast of Tabernacles? Pero ¿qué acerca de la fiesta de los tabernáculos? Well, I'm able to show you clearly today that Jesus has fulfilled the Day of Atonement. Le voy a mostrar hoy de manera contundente que Jesús cumplió con el día de la expiación, But it's yet to be fulfilled in the life of the church. pero aún tiene que cumplirse en la vida de la iglesia. But it is being fulfilled even now. Pero esto inclusive se ha cumplido ahora. And so God is ushering us through the Day of Atonement even now, prophetically speaking. Así que proféticamente Él nos está impulsando a que se dé este cumplimiento aún en nuestras vidas. And He's bringing us Y nos está llevando into the time of the fulfillment of the Feast of Tabernacles. al momento del cumplimiento de la fiesta de los tabernáculos. So today's subject is the Day of Atonement. Así que el tema de hoy es el día de la expiación. To enter the Feast of Tabernacles, Para llegar a la fiesta de los tabernáculos and to dwell therein, y para morar allí dentro, because the tabernacle is simply a dwelling place. porque simplemente el tabernáculo es un lugar de morada. To enter that feast, Para entrar a esa fiesta, we must first hear the trumpets being blown. primero tenemos que escuchar el sonido de las trompetas. So what are the trumpets? Entonces, ¿qué son las The trompetas? trumpet is the prophetic word. La trompeta es la palabra profética. And brethren, if you've had an ear to hear, Y hermanos, si ustedes tienen oídos para oír, you'll begin to understand empezarán a that the comprender trumpets have been blowing for over 60 years now, que las trompetas han estado sonándose durante 60 años hasta ahora. since 1948, Desde el 1948, which happens to be the year that the state of Israel was proclaimed. el cual coincide completamente con el día en que Israel como Estado fue establecido. But it was also the year of a revival called the Latter Rain Revival. Pero también el día del llamado al avivamiento. And ever since God, by His Spirit, visited those brethren in Canada in 1948, Y en 1948, cuando el Señor en Canadá visitó a esos hermanos, the truths that are contained in these feasts para que siguieran en la continuación de esta fiesta,
that are contained in the tabernacle of Moses la cual estaba contenida también en el tabernáculo de Moisés and many other deeper truths of the word y en muchas verdades profundas de la palabra, have been restored to the church. Hallelujah. ha sido restaurada a la iglesia, aleluya. And those who've had an ear to hear, Y aquellos que tengan oídos para oír, the trumpet has been blown. la trompeta ya la ha sido sonada para ellos. Because the trumpet is calling the people of God to the Day of Atonement. Porque la trompeta está llamando a los quienes la oyen al día de expiación. The Day of Atonement is the necessary entry place into the Feast of Tabernacles. El día de la expiación es la entrada necesaria para llegar a la fiesta de los tabernáculos. Into that time and place of dwelling with God En ese momento en que y lugar en que moremos con Dios and God dwelling with his people y Dios more con su gente in a full and manifest way. de una manera completa y manifiesta. If we do not come to the Day of Atonement Entonces, si no llegamos al día de expiación, in obedience to the trumpet call, obedeciendo el llamado de las trompetas, which is the prophetic word of God that's been sounding forth in the earth, la cual ha sido enviada a través de la palabra de la sana doctrina en toda la tierra, will not be numbered among God's people no estaremos dentro de la gente, dentro del pueblo de Dios, to enter into the fulfillment of the final and greatest feast. para llegar y poder entrar al cumplimiento de esa fiesta final. So in Leviticus 23, Así que en Levíticos 23, in verses 26 to 32, el 27 al 32, God is teaching us about the Day of Atonement. Dios nos enseña acerca del día de expiación. In Leviticus chapter 23, verses 27 and 28, Así que en Levíticos 23, 27, 28, tell us 5 important things about this day. nos cuentan 5 cosas importantes acerca de este día. 27 to 28, yes. So number 1, La primera it was a holy convocation. fue una convocación santa. That is, a Convocación day of santa gathering together unto the Lord. significaba juntarse, reunirse todos delante de Dios. Coming from our farms and our businesses, coming away from normal activity. Regresar de nuestras actividades normales, de la granja, de la oficina, del trabajo. The second point about this day, El segundo punto acerca de este día it's a day when you shall afflict your souls. es el día en que nosotros deberíamos afligir a nuestras propias almas. When you shall afflict your soul. Tengan en cuenta, afligir nuestra alma. The word afflict means to depress. La palabra afligir significa sufrir presión. In our day, everyone's trying to escape from depression. Y en el día de hoy la gente lo que quiere hacer es eso, escapar de esa presión. But once a year, God told his people to get depressed. Pero una vez al año Dios le pedía a su gente que sintieran esa presión. In other words, to face up to who they were. Sino simplemente, en otras palabras, que enfrentaran a sí mismos lo que ellos eran. No longer hiding away behind some mask or some activity. Ya no se trataba de esconderse detrás de una máscara, de alguna actividad, Some role or identity, o algún papel o identidad, but just recognizing sino simplemente reconocer that we are fallen beings que somos gente and we need God's total forgiveness and cleansing. común y corriente y que necesitamos que el Señor nos limpie y nos lave. This word also means to humble. Esta palabra también significa humillarse, It can mean to force, lo cual significa también forzar and it can mean to be exercised in. y también el hecho de ejercitarse en esto. So to afflict one's soul Así que cuando afligimos nuestra alma, is to humble down, estamos humillándonos. to choose to be meek. Escogemos ser, Meek, it's a bit similar to humble, isn't it? sí, Yeah. To acknowledge that we are poor que nos demos cuenta que somos pobres and that we need God's help to exercise discipline over our own soul. y que mostremos al Señor que debemos demostrar disciplina sobre nuestras almas. Amen. Amén. The third point about this day, El tercer punto acerca de esta fiesta, an offering was made by fire to Jehovah. un fuego era ofrecido a Jehová. An offering was made by fire. What does this mean? Entonces esta ofrenda era hecha por medio del fuego. ¿Qué significa esto? The offering made by fire refers to the daily sacrifice of the lamb, Esto se refiere al sacrificio diario del cordero,
although this was a special offering by fire on this feast day. Se hacía un sacrificio especial en ese día en el fuego. But the daily offering of a sacrifice by fire refers to the sacrifice of the lamb. Y entonces este sacrificio que se hacía de manera diaria se refería al cordero. So in the heart of this Day of Atonement is this offering by fire to the Lord. Así que en el corazón del creyente lo que se hacía era hacer ese tipo de sacrificio en el corazón. It's a reference to Jesus, the Lamb of God, Se refería a Jesús como el Cordero de Dios, who fulfilled the Day of Atonement quien cumplió con el día de expiación, by offering his own life on the cross ofreciendo su propia vida en la cruz and then taking his blood and placing it upon the mercy seat y luego llevar su sangre a la mesa de propiciación, in heaven above. arriba en los cielos. Hallelujah. Jesus' sacrifice on the cross, Jesús se sacrificó en la cruz, the shedding of his blood, sagrando and its placement upon the mercy seat y llevando esa sangre al lugar de misericordia. is central in understanding the Day of Atonement. Eso es la comprensión central del día de expiación. And how we are to enter into this final great feast. Y esto nos enseña la manera correcta cómo debemos entrar a esta fiesta. The fourth thing about this day El cuarto elemento acerca de esta fiesta is that you shall do no work on it. es el hecho de no realizar ningún tipo de trabajo durante este día. So it was a special Sabbath day, Ese era un sábado a especial, day of rest, un día de descanso. a day in which we cease from customary work. Es el día que dejamos nuestro trabajo cotidiano. Now listen carefully. Así, escuchen cuidadosamente. To cease even from religious works. Aún escapar de obras religiosas. See, many of us, even in our personal walk with God, Mire, muchos de nosotros, aún en nuestro caminar con Dios, we can set up our own devotional style of how we walk with God. podemos establecer nuestra propia manera devocional de caminar con Dios. And unfortunately, that can become our work more than His. Y en efecto, parece que convirtiéramos en eso en una obra más nuestra que de Él. So the scripture says it's a day in which we cease from customary work. Así que las Escrituras nos dicen que es el día en que dejamos nuestras cotidianas y rutinarias From actividades. customary activity. Yep, thank you. Even religious activity. Aún actividades de tipo religiosas. So we're to come aside from normal work. Así que nos apartamos del trabajo cotidiano We're to come aside even from religious endeavors y aún nos apartamos de cuestiones de tipos religiosos and present our souls to God y presentamos nuestras almas a Dios without the covering of our own works. sin la cobertura de nuestra propia obra. See, when I'm preaching, it's easy to present my soul to God Cuando yo predico es muy fácil presentarme a mí mismo a Dios, because I'm in the preaching mode. porque estoy en un momento de Everything is predicación. clear. Todo está claro. What about at 3 a.m. in the morning when you wake up from a troubled dream? ¿Y qué pasa cuando te despiertas a las 3 de la mañana después de haber tenido una pesadilla? See, this Day of Atonement is to do with the unraveling of our souls. Así que miren, este día de expiación tiene que ver con nuestros corazones rebeldes. The fifth thing about this day La quinta circunstancia acerca de esta was fiesta that the high priest was to make atonement for us before the Lord our God. era que el sumo sacerdote tenía que realizar un sacrificio por nuestros pecados. So it is God who has made atonement for us through his blood. Así que es ya Jesús quien ha realizado, hecho esto por nosotros. Listen carefully. Escuchen cuidadosamente. Under the law, Bajo la ley, if the high priest did everything according to God's prescription, si el sumo sacerdote realizaba todas las cosas de acuerdo a las prescripciones que Dios había establecido, in terms of what was to happen on that Day of Atonement, en términos de lo que debía de suceder en ese día de then expiación, God covered the sins of all the people for that whole year. Hallelujah. entonces Dios, ¿qué hacía? Dios cubría los pecados de todo ese pueblo por todo un año, aleluya. So if the priest did his duties properly, Así que si el
el sacerdote realizaba su trabajo convenientemente, then God worked the atonement. entonces Dios realizaba la expiación. God makes the atonement. Dios realizaba la expiación. Our responsibility is to present our souls to Him, Ahora, nuestra responsabilidad es presentarnos a Él, covering nothing up. sin nada que cubrir. So let's look a little bit more at this affliction of the soul. Más aún, la aflicción de nuestras almas. Because not only is it mentioned in these verses we have on the board, Porque todo esto que hemos mencionado y que pueden ver en inglés en el tablero, but it's mentioned again in verse 29 se menciona nuevamente en el versículo 29 and again in verse 32, y nuevamente en el versículo 32, that we are to afflict our soul on this day. que debemos afligir nuestras almas este día. And then in Leviticus chapter 16, Luego en Levíticos 16, which is another chapter you should study carefully, el cual es un capítulo que debemos de estudiar muy cuidadosamente, because chapter 16 of Leviticus is also all about the Day of Atonement. porque este capítulo solamente trata acerca del día de expiación. The affliction of the soul is again listed there in verses 29 and 31 of Leviticus 16 En Levíticos 16 encontramos entonces una lista as a key component of the people's participation in the Day of Atonement. de la lista, una lista que contenía la manera, los que participaban en el día de expiación, de cómo participar allí. Affliction of the soul can include fasting, La aflicción también podría incluir ayuno. See, the purpose of fasting is not to discipline our body so much, Así que el ayuno no consiste solo en afligir nuestro cuerpo, but it's to afflict our soul. sino afligir nuestra alma, It's to humble us in our soul. humillarnos en nuestra alma. And we are to present our souls to the Lord Y debemos presentar nuestras almas al Señor, with no covering of past achievements sin ninguna cobertura, and no defilements of past failures. ni cosas pasadas que puedan Now, ocultar. both are very important. Miren, es importante, Because we human beings, porque nosotros como seres humanos we either walk in shame because of our failure, somos una vergüenza caminante por nuestras culpas, or we walk in pride because of our perceived successes. porque también podemos caminar de manera orgullosa mostrando nuestros éxitos. But afflicting our soul means that we take away both coverings Pero ¿saben qué? Significa quitarnos ambas and caretas put our trust in the blood. Amen. y poner nuestra única confianza en la sangre. Jesus died to save our souls, Jesús murió para salvar nuestras almas. and he wants to release us fully Y Él nos quiere liberar completamente from the power of sin del poder del pecado and from the practice of sin. y de la práctica del pecado. I want to look at again with more emphasis on doing no customary work. Do no customary Mire, work. vamos a hacer énfasis en esto de no hacer ningún trabajo rutinario. Because in Leviticus 23, Porque en Levíticos 23, God again emphasizes that we're to do no customary work. Dios enfatiza nuevamente que no debemos hacer ningún trabajo In rutinario. verse 30, he says, no person is to do any work on that day. El versículo 23 dice que nadie debe hacer ninguna labor en ese día. In verse 31, he says, En el versículo 31 dice, you shall do no manner of work on that day. no harás ningún tipo de trabajo manual en ese día. And on verse 32, he says it's a day of it's a Sabbath day of solemn rest. Ese un día sabático que solamente tienes que dedicarte a descansar. So listen carefully. Así que escuchen cuidadosamente. Afflicting our souls and ceasing from normal work go together. Afligir nuestras almas y no hacer ningún tipo de trabajo rutinario van juntos. Because through normal work we find our identity. Porque a través del trabajo normal nosotros encontramos nuestra identidad. How many of you know that when you're unemployed you struggle with identity? Oye, ¿cuándo de ustedes luchan con ustedes mismos cuando están sin trabajo? I'm getting a few nods in the audience here.
He escuchado algunos amenes en la audiencia aquí. Because it's only when you're unemployed that you find out how much you put on being employed, how much identity you gain from that. Porque cuando se encuentran desempleados es cuando se dan cuenta de todo lo que aportamos de nuestra identidad en ese trabajo. And so some of you have been going through some of this affliction of your soul because suddenly you've been left naked. Y algunos de ustedes han experimentado estas circunstancias porque se han encontrado sin ese trabajo. No job to go to, Ningún trabajo al cual asistir. even no desire to get a job to go to, Ni siquiera el hecho de tener el deseo de conseguir un trabajo. but struggling with that lack of identity because I don't have a job, I'm not working, I don't have a purpose to get up in the morning. Pero sin embargo están en una lucha con ustedes mismos diciendo, pensando, sintiendo, pero ¿a dónde voy yo? Si no tengo nada que hacer, ¿quién carajo soy yo? So work is good, of course, and we're meant to work. Pero claro que el trabajo es bueno en su debida ocasión. But in coming through this day of atonement, Pero en el hecho de venir a este día de expiación, we're to find our identity in Christ and no longer in our work or our role in society. encontramos nuestra propia identidad en Jesucristo y no en ninguna otra sociedad. Because through our identity and our involvement in work, we hide from the deeper issues of our soul. Porque nos ocultamos en nuestro trabajo cuando no tenemos nada que hacer y luego tenemos que exaltar nuestras propias debilidades a través de esa carencia. Because we give all our conscious attention to doing our work well. Porque toda la atención la concentramos en hacer nuestro trabajo de manera buena, And then we're perfecta. tired, so we deserve to go to sleep early. Entonces podemos sentir que estamos cansados y podemos ir a descansar The Day temprano. of Atonement requires that we cease from normal work. Así que el día de expiación requiere que nosotros nos apartemos de toda obra manual, That we change our focus que cambiemos nuestro enfoque, to be focused fully on the Lord. enfocarnos totalmente en el Señor. So Colossians chapter 3, Así que Colosenses capítulo 3, verses 1 to 4, versículos del 1 al 4, gives us some simple instructions of how to do this. nos brinda unas instrucciones sencillas acerca de cómo hacer eso. If Colossians then you, 3 verse 1. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is, sitting at the right hand of God. Sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Verse 2, set your mind on things above, not on things on the earth. Versículo 2, poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. For you died, and your life is hidden with Christ in God. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios. So learn to live in that hidden place, amen? Así que aprendan a vivir en ese lugar de escondidos. Whether you're at home or at work or church meeting or wherever you are, learn to live in that hidden place. Hallelujah. Donde quiera que te encuentres, ya sea en tu trabajo, en la iglesia o en tu casa, donde quiera que estés, aprende a vivir escondido en Cristo. Aleluya. If you do, Y si lo hace, when Christ, our life, appears, cuando Cristo, el Dios de paz, you shall appear with him in glory. aparecerá en gloria. That's a pretty good deal, isn't it? Eso nos aparecerá en gloria. Ese es un buen trato. Amen. Amén. Amen. So in Leviticus 16 now, Tenemos luego en Levíticos to 16 learn more about the Day of Atonement, que del cual aprender un poquito más del día de expiación. we find in verse 3 En Levíticos 16, versículo 3, encontramos that the high priest was to put on a holy linen tunic. que que el sumo sacerdote debía vestir una túnica de lino. Oh, verse 4 that was actually. Did I say verse 3? Verse 4. Verse 4, Verse yeah. 4 it is. Now, folks, I want to just clear up a myth that's been taught in the church. Hermanos, quiero hablarles acerca de un mito que se ha estado enseñando en la iglesia. Many of you have been taught it and you believed it. Y muchos de ustedes quizás lo han oído y le han enseñado eso. And this myth has traveled all over the church world, every nation, Y en todas las naciones del mundo encontramos este mito establecido. that on the Day of Atonement, Que el día de expiación, when the high priest entered within the veil, cuando el sumo sacerdote entraba al velo, because on his priestly garments he had bells on the bottom, porque en el
ruedo del manto, el sumo sacerdote tenía campanas and the myth was that they put a rope around his ankle y ponían una cuerda alrededor de su because tobillo, if the bells stopped ringing, porque si las campanas dejaban de sonar, it meant the high priest was dead. eso significaba que el sumo sacerdote había muerto Nobody else could enter behind the veil. y nadie más podía entrar detrás del velo, So you had to drag him out by the rope. así que los alaban. Who heard that story? ¿Quién escuchó esa historia? And who believed it? ¿Quién lo creyó? Yep, because we just didn't know any better. Porque no lo sabíamos. Isn't it tragic that preachers, often without meaning to, tell us lies? Miren, no es curioso que los predicadores, aún sin intentarlo hacer, digan mentiras. Those beautiful high priestly garments, Así que esas vestiduras hermosas del sumo sacerdote, which are called garments of glory and beauty in Exodus chapter 28, en el cual en Éxodo 28 es llamado ropaje santo y hermoso, well, what the high priest wore, lo que usaba el sumo sacerdote except on the Day of Atonement. era eso, excepto en el día de la expiación. Because every other day he was displaying the glory and beauty of God through these holy robes he wore, these beautiful garments. Porque en otras ocasiones, en los otros días, este sumo sacerdote simplemente mostraba la hermosura de estos trajes. And he was covered with glory and beauty. Y estaba cubierto de gloria y belleza. So even God could not kill the high priest when he had those garments on. Y aún el mismo Dios se proyectaba, se mostraba en esa hermosa you know that? vestidura del sumo sacerdote. ¿Sabían eso? Folks, the priestly garments protect us. Hallelujah. Amados, esos ropajes nos protegen. Even from Aleluya. God's judgment. Del juicio de Dios. And God gives priests time to repent. Y Dios le daba al sacerdote tiempo para que se arrepintiera. Remember that Aaron sinned the same way as Miriam did in opposing their younger brother Moses. Recuerden lo que le sucedió a Moisés y a Miriam por oponerse a su hermano menor Moisés. Miriam was struck with leprosy and put outside the camp. Miriam sufrió de lepra y tuvo que haber sido apartada del campo. Aaron apparently got off scot-free. Y parece que algo igual le sucedió a Aarón. Do you know about Scott being free in Spanish? You probably don't. and so Aaron, because he is dressed in those holy robes, God did not touch him. Entonces, debido a que Aarón se encontraba vistiendo estas vestiduras santas, no era permitido que nadie lo tocase, Until many years later. sino muchos años después. And one day God said to Moses, Y un día Dios le dijo a Moisés, take those robes off your brother. quítale esa ropa a tu hermano. And he died. ¿Y qué pasó? Murió. See, God's covering of those holy robes kept him alive. Porque era Dios que lo mantenía vivo, cubierto con esas ropas. But on the Day of Atonement, Pero en el día de expiación, the high priest had to take those robes off el sacerdote se despojó de esa ropa and put on the holy linen garment, a simple, straightforward tunic. y se puso una túnica de lino fino He had to have linen trousers, y lino, calzoncillos de lino even linen undergarments, y lino, pantalones de lino, because there was to be no sweat on his body when he entered into that holy place. porque no tenía ni siquiera que tener una gota de sudor cuando entrara a ese lugar santo. So that's what the scripture is teaching us here. Vamos a ver lo que las escrituras nos enseñan aquí. And the linen garments, of course, speak of his righteousness. Y esta vestidura de lino habla de su justicia. And so in the book of Revelation it says that those saints are dressed in white linen garments. Y es Hallelujah. así que como en el libro de Apocalipsis dice que estos santos se visten de mantos de lino. Aleluya. So this speaks of us putting on and being fully clothed in Christ. Esto no quiere decir que debemos de revestirnos completamente de Cristo. The other very interesting teaching in Leviticus 16 concerning the two goats. Así que otra enseñanza interesantísima que encontramos en este capítulo es la enseñanza acerca de los dos. In verse 7 it says, he shall take two goats. Verses. I'm in chapter 16, verse 7. He shall Bueno, take bueno. two goats. Estamos hablando de los dos machos cabríos. Después tomará dos machos cabríos. And these goats, they were to be
it was to be chosen by lot which one would be the scapegoat and which one would be the sacrificial goat. Y entonces se lanzaba la suerte cuál de estas dos cabras serían la que huía y la cabra que sería sacrificada. The sacrificial goat was for a sin offering. La del sacrificio se utilizaba para ser sacrificada por los pecados. And its blood was taken and offered Y su sangre era tomada y ofrecida. as part of the blood that was brought within the veil and sprinkled on the mercy seat. Y parte de ella era rociada en el velo y en la mesa de propiciación. That's in verse 15. Versículo 15. And so the offering within the Holy of Holies, according to verse 17, Así que de acuerdo con el versículo 17, la ofrenda estaba en el lugar santísimo. was to make atonement for himself, for his household, and for all the assembly of Israel. Era para hacer expiación por él mismo, por su familia y por el pueblo de Israel. Amen. Now let's look at the scapegoat. Vamos a ver ahora lo concerniente al chivo expiatorio. In verse 19 it says, En el versículo 19 no, dice, verse 20, el versículo 20, perdón, then the live goat was brought to the high priest. cuando hubiera acabado de expiar, Verse 21, Aaron laid both his hands on the head of the live goat, Aarón ponía sus manos en ambos sobre la cabeza del macho cabrío vivo and confessed over it all the iniquities of the children of Israel and all their transgressions, y sobre él confesaría todas las iniquidades de los hijos de Israel, concerning all their sins. concerniente lo que concernía a todos sus And they're all put on pecados. the head of this poor old goat, Y todos eran puestos sobre la cabeza del pobre macho cabrío. the scapegoat. Era aquel que oía. And look at the end of verse 21. Y miren lo que dice al fin del versículo 21. And he shall send it away into the wilderness Y lo enviarían al desierto by the hand of Por a mano. suitable man. de un hombre destinado para esto. Ajá. Who is that special man? ¿Quién es ese hombre especial? Isn't that a wonderful little reference? ¿No es una linda referencia? This scapegoat was to be taken into the wilderness carrying all the sins of the people of Israel by the hand of a suitable man. Y todos los pecados eran puestos sobre este chivo expiatorio y era entregado a un hombre común y corriente para que él fuera quien lo dejara salir y escapar hacia el desierto. Who could that man be? ¿Quién pudo haber sido ese hombre? Hallelujah. This goat shall bear on itself all their iniquities into an uninhabited land. Entonces, este chivo expiatorio se llevaría consigo todas las iniquidades del pueblo. It required both these goats to complete the atonement. Se requerían de estos dos machos cabríos para cumplir con la So expiación. now we come to the crux of this teaching. Entonces, ¿cómo podemos llegar al núcleo de esta enseñanza? We've learned about what we must do on the Day of Atonement. Aprendimos lo que teníamos que hacer en el día de expiación, We're to gather together as a holy convocation. donde nos reuníamos todos juntos We're to como en una afflict our santa souls. convocación, We're to afflict our souls. afligiendo nuestras almas, We're to make a special offering by fire to the Lord. haciendo un sacrificio especial en fuego al Señor, We're to do no customary work on that day. sin hacer ninguna obra de mano ese día, And we're to receive God's atonement for us. y recibir la expiación de Dios. But now let us learn how that atonement was made for us by God. Ahora, veamos entonces de qué manera esta expiación fue hecha por nosotros, por el Señor. Jesus fully made atonement for our sins, Jesús mismo hizo expiación total por nuestros pecados, but to do this, pero para realizar esto it required that Jesus take his blood into the Holy of Holies. requería que Jesucristo mismo llevara su sangre al lugar I santísimo. want to read Hebrews 9, verse 11 and 12 for you, Quiero leer en favor de ustedes Hebreos 9, which records that this actually happened. Hebrews 9, Hebreos 9, verse 11 and 12 says, But Christ came as high priest of the good things to come, with the greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is, not of this creation. Chapter 9, veamos lo que dice en el versículo 11 y 12. 11. Pero ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio, más perfecto tabernáculo,
no hechos de mano, es decir, no de esta creación. Verse 12, not with the blood of goats and calves, but with his own blood he entered the most holy place once for all, having obtained eternal redemption. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez por siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. So Jesus fulfilled this typology of the sacrificial goat Así que Jesús cumplió con la tipología de este sacrificio de los dos chivos, by taking his own blood into the Holy of Holies in heaven above. llevando su propia sangre al lugar santísimo en las alturas. But before Jesus could do that, Pero antes de que Jesús pudiese haber hecho eso, it was necessary for him to go outside the camp to die for our sins. y había sido necesario que él fuera fuera del campo, fuera de la concentración y morir por nuestros pecados. So Hebrews chapter 13, verse 12 and 13 says, Entonces, versículos 12 al 13 dice that he might sanctify the people with his own blood. que él podía santificar a su pueblo con su propia sangre. To suffer outside the gate, Sufrir fuera de la puerta, outside the camp. fuera del campamento. So we all love and also feel so bad about that image of Jesus bearing the cross for us to go outside the city to die on it for us. Y nosotros nos sentimos apesadumbrados cuando sabemos y vemos que Jesús tuvo que tomar la cruz, cargarla, salir de la ciudad para ser crucificado y muerto por nosotros. Peter says in 1 Peter 2:24 Pedro dice en la primera carta de Pedro, capítulo 1, that 4 y 2, Jesus had to go to the cross 2:24, que Jesús tuvo que ir a la cruz, bearing our sins and transgressions in his own body on the tree, llevar nuestros propios pecados y transgresiones a la cruz, outside the camp. fuera del campamento. But Jesus then, when he rose from the dead, Pero Jesús, cuando resucitó de la muerte, took his own blood into the heavenly places, llevó su propia sangre a los lugares celestiales thus cleansing the heavenly tabernacle. para limpiar. Eso es lo que limpia el tabernáculo. Let's read a couple of verses in Hebrews 9 again. Volvamos a un par de Verse 20 versículos verse 23. en el capítulo 9, versículos 22 y Therefore it was 23. 9:23, yeah. Therefore it was necessary that the copies of the things in the heavens should be purified with these, but the heavenly things with better sacrifices than these. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que esto. So the blood of animals was sufficient to cleanse the earthly tabernacle. Así que la sangre de los machos cabríos era suficiente para limpiar But something better was required to cleanse the heavenly tabernacle. los tabernáculos terrenales, pero se necesitaba otro tipo de sangre para limpiar los tabernáculos celestiales. Verse 24. Versículo 24. For Christ has not entered the holy places made with hands, which are copies of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Verse 25, not that he should offer himself often, as the high priest enters the most holy place every year with blood of another, Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. he would then have had to suffer often since the foundation of the world, but now once at the end of the ages he has appeared to put away sin by the sacrifice of himself. De otra manera, le hubiera sido necesario aparecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Jesus is the suitable man. Jesús Is the suitable man. A suitable man. Jesús era el hombre indicado. He was the only one who was able to take our sins upon his own body. Era el único ser que podía tomar
nuestros pecados y ponerlos sobre Él mismo. So that which was prophetically signified through the scapegoat and the sacrificial goat is now being fulfilled in Jesus the Messiah. Hallelujah. Y ahora vemos que en estos dos machos cabríos estaba cumplido, profetizado el oficio de Jesús. One other factor about the Day of Atonement Algo interesante acerca del día de expiación, in Leviticus 16 verse 12, en Levítico 6:12, it says that the high priest had to take a censer full of burning coals and sweet incense and bring it inside the veil. dice que el sumo sacerdote tenía que tomar el candelabro lleno de carbón con sus manos llenas de incienso dulce y llevarlo al velo. Because he was to stir up so much smoke Porque producía tanto humo that the Ark of the Covenant would be totally enclosed totally veiled in the smoke, que el lugar santísimo estaría totalmente rodeado por la atmósfera del humo y la gloria, and the high priest himself could not be seen. y aún el mismo sacerdote no podía ser visto desde el exterior, The smoke of the incense fully covered the mercy seat, porque todo el humo cubría la mesa de but propiciación, it also fully covered the priest, pero también cubría al sacerdote. so that his flesh was fully covered. Así que su carne era totalmente cubierta. Otherwise, he could not have entered into the presence of the Almighty. De otra manera, él no podía haber entrado a la presencia del Todopoderoso. Brethren, it's important for us to understand Hermanos, es importante para nosotros que comprendamos that the affliction of our soul que la aflicción en nuestras almas is to be complete. debe ser completada. We are to be walking in complete obedience to the Father, Tenemos que caminar en completa obediencia al Padre. so that we trust fully in the blood of Christ, Por eso confiamos totalmente en la sangre de Cristo, who has gone before us into the Holy of Holies quien va delante de nosotros al lugar santísimo as our great high priest. como nuestro sumo sacerdote. And we don't try to offer anything to atone for ourselves. Y no tenemos por qué ofrecer nosotros algo de nosotros mismos. You know, we've just read the book of Nehemiah. Leí el libro de Nehemías. A couple of times Nehemiah reminded God of his good works. He said, Lord, don't forget me because I did this. Y recuerdo que Nehemías le decía al Señor en un par de ocasiones: Señor, no me olvides por las obras buenas que yo he hecho. And that has its place. Y eso tiene su lugar. But finally, Pero finalmente we need to trust fully, debemos confiar completamente. not even in the good things we've accomplished for God, No solamente en las buenas cosas que hemos logrado para Dios, but totally in Christ Jesus. sino totalmente confiar en Cristo. To know that he's already gone within the veil for us. Porque vean, Él ya fue detrás del velo por nosotros. He is our great high priest. Él es nuestro sumo sacerdote. He is interceding for us. Él está intercediendo por nosotros. Amen. Amén. So Christ has fulfilled the Day of Atonement. Así que Cristo ha cumplido con el día de expiación. He has taken his blood into that holy place in Él ha heaven. tomado su sangre en el lugar santísimo, al lugar santísimo. So Hebrews 9:14 says, Así que Hebreos 9:14 dice: the blood of Christ, la sangre de Cristo, who through the eternal Spirit offered himself without spot to God, el cual ofreció a Dios sin mancha ni arruga, will cleanse our conscience limpiará nuestras conciencias from dead works de obras muertas to serve the living God. para servir al Dios viviente. Just one other point about the incense, my brethren. Otro punto que quiero comentar con ustedes acerca del incienso, amados. Revelation 5:10 says, Apocalipsis 10 dice, no, not 5:10, which is it? 5:8. Apocalipsis 5:8, Says that the incense is as the prayers of the saints. que el incienso son como las oraciones de los santos. So what's the key to you entering within the Holy of Holies? Entonces, ¿cuál es la llave, la clave para que usted entre al lugar santísimo? It's the blood of Christ. Es la sangre de Cristo. It's the fact that Jesus has already gone before you. Es el hecho de que ya Cristo fue antes que usted. But how will you be ushered in there in your soul Pero ¿cómo lograremos eso en nuestras almas? when you're fully hidden in the smoke of your own prayers? Cuando usted
mismo se esconde en el humo de sus propias oraciones. when those prayers meet with the prayers of Jesus, Cuando esas oraciones se juntan con las oraciones de Cristo, you will find yourselves in the reality usted se encontrará a sí mismo en la realidad, of being in his most holy presence, en su misma santa presencia, where nothing else is required. donde no se necesita de nada más. And you won't be looking back on your failures or your achievements. Y no tendrás que darte vuelta atrás y mirar tus logros y tus But frustraciones, you'll be looking into the face of him, sino que estarás viendo su rostro, that suitable man ese hombre capaz, who has secured our full redemption. quien aseguró nuestra total redención. Hallelujah. Aleluya. By redeeming us, Mediante la redención nuestra, Jesus has given us the promise of an eternal inheritance. Dios nos ha entregado la promesa de la herencia eterna. Christ has entered into heaven itself Cristo mismo entró al cielo to appear in the presence of God for us. para mostrar su presencia ante Dios por nosotros. He appeared in the earth Él apareció en la tierra to put away sin para quitar los pecados by the sacrifice of himself. mediante su propio sacrificio. Now it is incumbent upon us Ahora Él viene a nosotros to put off all sin para quitar todos nuestros pecados and put on the Lord Jesus y Christ. poner a nuestro Señor Jesucristo dentro de nosotros. Coming to the Day of Atonement was essential under the law, O sea, que bajo la ley era esencial llegar al día de expiación qualifying the people of God to then enter into the celebration of the Feast of Tabernacles itself. para calificar, la gente pudiera estar calificada y llegar a la fiesta de los tabernáculos. For us to experience the fullness of Christ, Para que nosotros experimentemos la llenura de Cristo, who is the living God, que es el Dios viviente, dwelling within us, viviendo dentro de nosotros, we need to come to the Day of Atonement spiritually. debemos de llegar al día de expiación a nivel espiritual. We are to be set apart as his people Debemos ser apartados de su pueblo and fully knitted and joined together in his body. y unirnos totalmente a Él en su cuerpo. We're not to be denominational in our thinking, Nosotros no tenemos por qué ser denominacional en nuestro pensamiento, nor are we to be cultural or ethnic ni ningún tipo de cuestión étnica in our value system, en nuestro sistema de valores, but fully partakers of and members of the one new man. pero sino simplemente miembros y participantes de un nuevo hombre. We are to afflict our own souls. Tenemos que afligir nuestras propias almas. That is not to get depressed, Eso no significa estar presionado, but to face our depression, sino por el contrario, to get enfrentar esas to presiones get to the roots of it. y llegar a la raíz de ellas. Why do I suffer depression? ¿Por qué tengo que sufrir depresión? Sometimes it goes way back in the life of your soul. Porque eso generalmente viene muy atrás de su alma, de su vida. We are to take responsibility for our own personhood. Debemos de asumir responsabilidad de nuestra propia persona. Seeking to hide nothing in our souls from God. Así que no haya nada diferente a Dios en nuestras almas. We are to cease from doing customary work. Tenemos que cesar de hacer el trabajo rutinario. That is, we humble down Así es que nos humillemos and acknowledge that God in Christ has done everything for y us. darnos cuenta de que Dios en Cristo hizo todo por nosotros. It's not our works No es nuestra obra or our giftedness, o nuestro don, but it is His righteousness sino su justicia imputed to us. impuesta sobre nosotros. Finally, Finalmente, it is understanding and acknowledging es comprensible y que debemos de darnos cuenta that the Day of Atonement is fulfilled by God que el día de la expiación fue lograda por Dios, because He declares porque Él declara that the sacrifice of Jesus Christ is complete. que el sacrificio de Jesucristo ha sido completo. Hebrews 10:14. Hebreos 10:14. For by one offering Porque por una ofrenda He has perfected forever Él ha perfeccionado por siempre those who are being sanctified. aquellos que han sido santificados. Will you say that verse with me as we close? ¿Podrán repetir conmigo este versículo mientras concluimos? For by one offering Por una ofrenda He has perfected forever Él ha perfeccionado por siempre
those who are being sanctified. aquellos que debían de ser santificados. Amen. Amén.